Buenas tardes, mi nombre es Valeria Pachona Mezquita y el día de hoy voy a realizar el trabajo independiente de macros. Aquí tenemos nuestra base de datos y aquí las instrucciones que se nos dan. Primero se nos pide desarrollar una macro para agregar un nuevo pedido. Para esto vamos a agregar o insertar una nueva hoja. Vamos a cambiarle el nombre para no confundirla posteriormente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar los títulos de nuestra base de datos y vamos a hacer un pegado especial de transponer. Lo que vamos a hacer ahora es mejorar estéticamente esta hoja para que completar los datos del formulario básico sea mucho más fácil. Una vez tenemos mejorada nuestra hoja, vamos a empezar a grabar la macro. Para esto vamos a insertar primero una columna en nuestra base de datos para poder grabar. Ahora sí, vamos a programador, damos grabar macro, se va a llamar nuevo pedido. Damos a aceptar. Una vez comience a grabar, vamos a hacer lo siguiente. Copiamos las celdas que están en blanco, control C, y vamos a hacer nuevamente un pegado especial para transponer las celdas. Nos dirigimos nuevamente a nuevo pedido, damos suprimir y ya podemos detener la grabación. Antes de verificar, vamos a insertar un botón para que al oprimirlo se cumpla la macro que acabamos de hacer. Vamos a ilustraciones, a forma, seleccionamos un botón, lo agregamos y lo vamos a arreglar, pero pues estas son cuestiones de estética. Se va a llamar no pedido. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a configurar tamaño y propiedades, a no mover ni cambiar tamaño con celdas. Y por último le vamos a asignar una macro, que en este caso es la única que tenemos, nuevo pedido. Vamos a aceptar. Lo que vamos a hacer ahora para confirmar que nuestra macro quedó bien es completar estos campos y ver si presionando el botón se insertan en nuestra base de datos. Una vez completamos los datos que se nos piden, vamos a verificar, presionamos el botón de nuevo pedido, vemos que se borra del formulario básico y queda insertado en nuestra base de datos. Con esto completamos el primer paso, la primera instrucción de nuestro trabajo. Posteriormente se nos pide desarrollar una macro para consultar los datos de un pedido según cualquier criterio de la base de datos. Esto mediante una macro de filtro avanzado. Para esto vamos a crear nuevamente una hoja. Vamos a cambiar su nombre para no confundirla. Y vamos a seleccionar los títulos nuevamente de nuestra base de datos. Los pegamos y aquí vamos a poner el criterio que vamos a elegir para nuestro filtro. En mi caso voy a elegir las ciudades de envío. Vamos a traer la base de datos a la nueva hoja para el filtro y vamos a seleccionar un criterio, por ejemplo Santa Fe de Bogotá, para poder hacer el filtro. Lo que vamos a hacer es ir a datos, avanzadas y vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar a otro lugar y en nuestro rango de la lista seleccionamos toda nuestra base de datos. Una vez seleccionada, ahora vamos a rango de criterios, que en este caso es el criterio que elegí previamente, y vamos a copiar a los títulos de nuestra base de datos. Damos a aceptar y trae nuestra base de datos de una vez filtrada. Ahora vamos a hacer la macro, que es básicamente hacer el mismo procedimiento mediante una vez ya empieza a grabar la macro. Antes de grabar la macro vamos a dejar la tabla sin datos para que al momento de hacer la macro pues los complete automáticamente. Ahora si nos vamos a programador, grabar macro, la vamos a llamar filtro ciudades, damos a aceptar y una vez empieza a grabar hacemos los mismos procedimientos que hicimos previamente. Vamos a datos, avanzadas, copiar a otro lugar. El rango de la lista nuevamente es nuestra base de datos. Vamos a seleccionarla. El rango de criterios nuevamente son los criterios que seleccioné previamente y en copiar a nuevamente son los títulos de nuestra base de datos.
Damos a aceptar y ya podemos detener la grabación. Nuevamente, antes de confirmar, vamos a insertar un botón. Lo podemos nuevamente arreglar por cuestiones de estética. Lo vamos a llamar filtro ciudades. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el botón anterior. Vamos a tamaño y propiedades, seleccionamos no mover ni cambiar con tamaño de celda y vamos a asignar un macro, en este caso ya tenemos dos, y vamos a seleccionar filtro ciudades. Damos a aceptar. Para que sea mucho más fácil seleccionar o completar una ciudad de envío, vamos a hacer un filtro para poder seleccionar las ciudades en esta misma hoja. Una vez tenemos a un lado las ciudades o los criterios, generalmente los criterios de interés, vamos a generar el filtro. Para esto nos vamos a ubicar y vamos a seleccionar en datos, validación de datos. En cualquier valor vamos a seleccionar lista y el origen van a ser en este caso las ciudades de interés. Vamos a aceptar y vemos que se genera un filtro automáticamente. Vamos a seleccionar alguna ciudad, por ejemplo, Santa Fe de Bogotá. Damos filtro ciudades y vemos que nos filtra por las ciudades o por la ciudad que cumple con el criterio. Vamos a hacer otra prueba. Vemos que solamente hay un pedido en Itagüí que coincide perfectamente con nuestra base de datos. Con esto completamos la segunda instrucción. Y vamos con la tercera que dice desarrolle un macro que actualice la tabla dinámica anterior para cualquier cambio en los datos. Vamos a cruzar como mínimo dos variables. Para este paso nos vamos a dirigir a nuestra base de datos y vamos a dar insertar tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo y seleccionamos toda nuestra base de datos. Una vez nos crea nuestra tabla dinámica, vamos a seleccionar los criterios que quiero que sean mostrados, en este caso, descripción del producto y precio unitario. Para una mayor lectura o, perdón, una mejor comprensión de la tabla, vamos a ponerlo en formato contabilidad. Lo que vamos a hacer para este macro es que si se cambian datos de nuestra base de datos, queden registrados, en este caso, la tabla dinámica. Vamos a hacer una prueba de que así macro no funciona. Antes vamos a organizar nuestra base de datos. Y ahora vamos a comprobar, por ejemplo, el acetaminofén tiene un precio unitario de 8.109. Sin embargo, si le cambio el precio a 5.000 pesos, no aparece este cambio en nuestra tabla dinámica. Lo que vamos a hacer es un macro para esto. Lo que vamos a hacer es empezar a grabar. Vamos a programador, grabar macro. Vamos a aceptar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a datos y damos actualizar todo. Como vemos aquí ya hizo el cambio y es lo único que teníamos que hacer. Vamos a detener grabación para comprobar nuevamente. Vamos a insertar un botón. Lo vamos a llamar actualizar y vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestros botones anteriores. En este caso la macro que asignamos va a ser tabla dinámica y vamos a hacer otra prueba. Tenemos aquí, por ejemplo, el segundo producto. Aquí aparece a 6.576 pesos. Evidentemente en nuestra base de datos aparece al mismo precio.
o bueno, un producto que se encuentre al principio en nuestra tabla, por ejemplo, el ambientador sale a 4.250 pesos. Verificamos que en la tabla esté a 4.250 pesos. Vamos a hacer un cambio, no sé, por ejemplo, a 5.000. Aquí aparece pues con el precio anterior. Si le damos a actualizar, automáticamente cambia. Y así sucesivamente con todos los productos o los precios que cambiemos. Con esto completamos el tercer punto de nuestro trabajo. Ahora se nos pide desarrollar un macro que genere un formato a la base de datos. Para esto vamos a dirigirnos a la base de datos y vamos automáticamente o instantáneamente al programador, grabar macro. Vamos a llamarla formato. Y empieza a grabar. Vamos a ver qué se nos pide. Se nos pide letra Arial 11. Seleccionamos toda la base de datos. Nos dirigimos a inicio. Vamos a cambiar la letra por lo que se nos pide. Arial 11. Se nos pide que solamente los títulos estén en negrita. También se nos pide datos entrados justificados en la celda. Seleccionamos nuevamente toda la base de datos. Centramos los datos, los justificamos. Y por último se nos pide todos los bordes. Seleccionamos todos los bordes y vamos a programador y detenemos la grabación. Nuevamente vamos a insertar un botón y posteriormente, perdón, vamos a confirmar que nos haya quedado bien la macro. Para comprobar que la macro pues nos quedó bien, vamos a seleccionar una serie de datos de nuestra base de datos y les podemos cambiar, por ejemplo, la letra, esta por ejemplo, y si le damos a nuestro botón, esta cambia automáticamente al formato que hicimos en un principio.